cayó el centro operativo del empresario más insólito del país. Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano, copropietario de Miss Universo y, según la Fiscalía, jefe de una red que movía más gasolina ilegal que Pemex. De madrugada y por orden directa de Omar García Harfuch, fuerzas federales intervinieron un predio que parecía bodega común, pero ocultaba el corazón de un imperio de hidrocarburos robados. La operación reveló tanques, rutas y facturas falsas. También selló el inicio de una investigación mayor. En el lugar aseguraron 180,000 litros de combustible, 3 tractocamiones y documentos que conectaban ductos de Pemex con pasarelas de Nueva York. Sí, así de absurdo. El dueño de Miss Universo, habituado a trajes caros y portadas, es señalado por dirigir contrabando transnacional. Desde un rancho en Querétaro, enviaba diésel de contrabando con empresas fantasma, rutas clandestinas y facturas simuladas. Harfuch sabía y decidió cerrar el centro y romper red. La escena fue quirúrgica y contundente. Al amanecer, agentes federales rompieron el silencio con botas, equipamiento y sellos judiciales. El aire estaba cargado de diésel ilegal, en el suelo charcos de combustible y facturas empapadas en aceite. Aquello no era un simple almacén, era una refinería fantasma, ferrotanques oxidados, listas de distribución, cámaras desconectadas a toda prisa y documentos con sellos falsificados del SAT. En una pared sobresalía un nombre escrito con marcador rojo: Daniel Roldán. El ingeniero era la mano derecha y operador logístico. Según expedientes, viajaba a Guatemala para llenar tanques y luego a la Sedex para vaciarlos en gasolineras. Mientras Rocha Cantú brindaba champaña en París, su centro ardía bajo la mirada de la FGR. Harfuch afirmó que el Estado respondería con toda su fuerza, pero lo que nadie anticipaba era lo siguiente. Entre los documentos asegurados aparecieron coordenadas de la mayor operación de contrabando de diésel en años recientes. Era solo la punta del iceberg. ¿Quién más participaba? ¿A cuántas gasolineras llegaba el combustible ligado a Miss Universo? ¿Y por qué el SAT nunca detectó nada? La red quedó expuesta y Harf comenzó a cerrar el círculo. La investigación avanzaba. Ya bajo una pila de contenedores oxidados hallaron algo que lo cambiaría todo. A simple vista, la llamada escuela parecía un predio agrícola más perdido entre polvo y calor del Bajío. Estaba a pie de carretera con bardas grafiteadas y trenes que pasaban como fantasmas. Pero no era un rancho común. Era una fachada monumental que por años operó sin sospechas, mientras ferrotanques cargados de diésel ilegal circulaban junto a las vías. El predio estaba en la carretera a La Palma, ejido Santiago Atepetlac, en la comunidad de Pigmenio González Querétaro, una zona donde el aire huele a combustible y los vecinos aprendieron a no preguntar. Las noches son tan oscuras que lo ilegal pasa inadvertido. En registros catastrales figuraba a nombre de Raúl Rocha Cantú, pero fue transferido de forma irregular a una empresa sin empleados ni oficinas reales. La empresa receptora se llamaba Ferrero Polymers S.A. de CB y solo tenía un activo declarado, ese terreno. Su único uso fiscal era almacenar combustible. No tenía personal, teléfonos ni oficinas. Las alertas surgieron cuando a inicios de año un buque descargó más de 22 millones de litros de diésel en Altamira. El destinatario no era Pemex, era Ferro Polymers y el traslado ocurrió fuera de rutas oficiales. El combustible no siguió canales legales. Viajó en secreto por carretera y ferrocarril hasta Querétaro sin que el SAT emitiera alertas. La anomalía era clara. Un terreno rural recibiendo volúmenes industriales, pipas sin placas entrando de noche y camiones saliendo sin revisión. Las facturas provenían de Tabasco Capital SDR, una empresa con domicilio en un edificio abandonado de Villahermosa. Cuando algo huele mal es porque está podrido, dijo un agente encubierto que vigiló el sitio. Las autoridades sospechaban, pero no tenían pruebas hasta una llamada anónima. Fue un viernes a las 5:45 de la mañana. Una voz con acento norteño advirtió que lo moverían todo. Desde ese momento Harfuch decidió actuar sin esperar autorizaciones adicionales y mover piezas clave.
Al ingresar al predio, lo primero que vieron fue una libreta abierta sobre una mesa metálica. Tenía fechas, nombres, rutas, montos y una frase escrita con tinta negra. Cliente Puebla, 60,000 litros, pago viernes. Ese fue el punto exacto en que Harfuch decidió no esperar más. El cargamento estaba por salir rumbo a Media República y el riesgo ya era nacional. El acceso no fue sencillo. El portón estaba oxidado con cadenas reforzadas, candados industriales y cámaras ocultas entre bloques de concreto. Un letrero advertía propiedad privada y presumía certificaciones inexistentes. Dentro no había oficinas. Había un silencio denso, expectante. Más de 20 agentes federales avanzaron en formación, mientras desde Ciudad de México Harfuch seguía todo en tiempo real. El grupo táctico ingresó con drones, arietes y binomios caninos. Un helicóptero zumbaba encima. Por radio, Harfuch ordenó no tocar nada sin guantes y asegurar cualquier movimiento. A los 3 minutos el ambiente cambió, se oyó una reja corrediza cerrándose al fondo. El olor se volvió casi irrespirable, diésel sin tratar, plástico derretido y sombras moviéndose en la penumbra. 2 agentes se detuvieron en seco al entrar a la nave principal. De entre los tanques salió un hombre corriendo. Vestía chamarra azul, mezclilla y botas industriales. Llevaba un celular encendido, no portaba objetos peligrosos y desobedeció la orden de alto. Giró, lanzó el teléfono e intentó cruzar entre 2 depósitos, pero tropezó y cayó. Al ser alcanzado solo dijo: «Soy de mantenimiento, no sé nada». La versión se derrumbó de inmediato. En su mochila hallaron una carpeta con hojas membretadas de ferropolímeros, 2 llaves maestras, una libreta con rutas y un objeto sin registro. No era personal de mantenimiento, era vigilancia interna encargado de activar protocolos de evacuación ante intervenciones. Su detención confirmó que el sitio estaba preparado para huir en segundos si algo salía mal. En una oficina improvisada levantada con paneles de tríplex, los agentes encontraron una pantalla encendida con software de rastreo satelital. Mostraba en tiempo real la ubicación de 7 tractocamiones en ruta, todos con GPS camuflado, todos cargados y saliendo del predio minutos antes de la intervención. La imagen llegó cifrada a Harfuch, no hubo sorpresa, solo una orden inmediata. Harfuch ordenó bloquear salidas estatales de inmediato. Sin embargo, el hallazgo más grave aún no aparecía. Al fondo del predio, oculto tras una lona y un falso muro de contenedores, los agentes descubrieron un túnel clandestino de más de 50 metros que conectaba directo con las vías del tren. Aquello ya no era solo contrabando, era una infraestructura diseñada para mover combustible a gran escala sin ser vista. Al final del túnel apareció el nombre clave del operativo: Daniel Roldán Morales, alias El Inge. Tenía 38 años, ingeniero civil y padre de 2 hijos. Nadie en su entorno lo asociaba al crimen. Era discreto, de voz calmada y siempre llevaba una libreta negra. Pero ese hombre era el cerebro logístico de una de las redes de contrabando más sofisticadas de los últimos años. Su tarea era simple y contundente: que el diésel robado no se detuviera ni un solo día. Coordinaba embarques, recibía llamadas cifradas desde Altamira y mantenía activas las máquinas incluso de madrugada. Su lealtad no era solo con Raúl Rocha, respondía otro nombre que nadie se atreve a mencionar. Durante la intervención, una imagen clavada en la pared dejó a los agentes en silencio. Era una fotografía. Un niño y una niña con mochilas escolares abrazaban a Daniel mientras sostenía un plano industrial. Al reverso, escrito a mano, se leía: «Para que vean que sí valió la pena». La imagen fue asegurada como evidencia y advertencia. Mostraba que incluso quienes construyen redes ilegales actúan por motivos personales. Y cuando el Inge desapareció tras la intervención, no se fue solo. Un dron de vigilancia lo ubicó por última vez en un hotel de paso en Chiapas a las 2:37 de la madrugada. Desde ahí encendió un teléfono con chip guatemalteco. Hizo una sola llamada y luego desapareció sin dejar rastro. La orden de captura fue girada de inmediato. Har fue claro: no importa si huyó, cada pieza de esta red será localizada. La búsqueda
apenas comenzaba. La huida de Daniel no fue improvisada. Estaba calculada al milímetro porque lo que sabía podía hundir a empresarios, políticos y hasta mandos institucionales. En los archivos decomisados aparecieron nombres que no deberían figurar ahí. ¿Quién más conocía lo que ocurría en la escuela? ¿Por qué nadie detuvo antes a Raúl Rocha? Las respuestas estaban ocultas en una factura aparentemente inofensiva. La red no solo era compleja, era casi perfecta. Todo comenzaba lejos del foco público. Un buque con diésel de contrabando llegaba a Altamira sin levantar alertas. Los documentos de importación estaban en regla, aunque simulados. El receptor era Ferro Polymers, una empresa fachada con domicilio fiscal en Querétaro. En el papel parecía legal. En la realidad no tenía oficinas, empleados ni actividad previa. Desde Altamira el combustible se movía por tandas, primero en ferrotanques, luego en pipas y después en camiones de doble fondo. Todos portaban permisos clonados y viajaban amparados por facturas emitidas por Tabasco Capital, una supuesta firma logística con sede en una casa vacía. Así, el diésel cruzaba estado sin revisión, protegido por papeles falsos y silencios cómplices. El esquema funcionó durante años porque cada pieza encajaba: buques, ferrocarril, carreteras y facturación simulada. Las rutas cambiaban, los horarios variaban y los conductores usaban radios cifrados. Cuando alguna autoridad preguntaba, mostraban documentos impecables. Nadie revisaba a fondo. El combustible avanzaba de noche y de día, mientras el dinero regresaba limpio a cuentas pantalla, sin testigos, sin alarmas, sin castigos. Pero el error fue creer que el sistema era invencible. Un cruce de datos, una llamada anónima y semanas de vigilancia bastaron para romper el silencio. Harfuch ajustó tiempos y esperó el momento exacto. Cuando los camiones estaban por salir, dio la orden final. La intervención no solo buscaba combustible, buscaba pruebas para desmontar toda la estructura y exhibir a quienes la protegían desde arriba. Tras la operación, la investigación se amplió. Analistas revisaron transferencias, cruces fiscales y permisos clonados. Aparecieron gasolineras receptoras en varios estados y nombres repetidos en facturas espejo. El patrón era claro: compras simuladas, ventas infladas y rutas alternas. Harfuch ordenó asegurar cuentas y congelar movimientos. El objetivo ya no era solo el predio, sino desmantelar cada nodo que mantenía viva la red. Los peritos confirmaron que el túnel no era improvisado. Tenía ventilación, drenaje y un sistema para acoplar mangueras directo a los ferrotanques. Cada metro hablaba de planeación y recursos. No era obra de un rancho aislado, sino de una empresa ilegal con ingenieros, logística y protección. Para Harfuch, el mensaje era claro. Alguien con poder permitió que esto operara a plena luz durante años. Mientras avanzaba el peritaje, surgieron vínculos con despachos contables, intermediarios aduanales y transportistas que repetían operaciones. No eran errores aislados, era un modelo replicado. Cada factura llevaba la misma estructura, cada ruta el mismo patrón. Harfuch pidió cruzar padrones y bitácoras. La red empezaba a mostrar su mapa completo y ese mapa apuntaba a decisiones tomadas muy arriba. La magnitud del esquema obligó a reforzar el sigilo. Ninguna filtración, ningún aviso previo. Harfuch sabía que una alerta equivocada podía borrar rastros y desaparecer nombres clave. Por eso, cada intervención se planeó como pieza de ajedrez. Mientras públicamente se hablaba de contrabando, en privado se investigaban vínculos financieros y políticos que sostenían la operación. El combustible era solo la fachada de algo mucho más profundo. En los informes internos apareció un dato inquietante. Varias inspecciones previas habían pasado por el predio sin reportar anomalías. Firmas, sellos y fechas cuadraban demasiado bien. Para los investigadores eso solo significaba una cosa: alguien había decidido mirar hacia otro lado. Harfuch ordenó revisar cada visita, cada nombre y cada omisión. La red no solo movía diésel, también compraba silencios. Los reportes revelaron que el flujo de dinero era tan constante como el del combustible. Pagos fraccionados, cuentas puente y retiros en efectivo evitaban alertas bancarias. Cada operación parecía pequeña,
pero juntas formaban millones. Harfush pidió apoyo de inteligencia financiera para seguir el rastro. La pregunta ya no era cuánto diésel se robó, sino cuántas instituciones fallaron para que el esquema funcionara tanto tiempo. Conforme avanzaban los cruces, surgieron contratos inflados y asesorías inexistentes. Empresas recién creadas facturaban millones por servicios logísticos que nunca prestaron. Los mismos nombres aparecían como socios, representantes y firmantes. Harfuch instruyó ampliar el cerco, intervenciones simultáneas, aseguramientos fiscales y órdenes judiciales en varios estados. El objetivo era claro: impedir que el dinero siguiera lubricando la maquinaria ilegal. Mientras tanto, Raúl Rocha Cantú guardaba silencio. Sus abogados hablaban de persecución, pero los documentos decían otra cosa. Rutas, firmas, correos y transferencias dibujaban un mismo centro de control. Harf fue preciso: nadie estaba por encima de la ley. El caso ya no era solo contrabando, era delincuencia organizada con ramificaciones internacionales y posibles protecciones de alto nivel. Las autoridades sabían que el impacto sería político y mediático. Gasolineros se deslindaron y empresas borraron rastros digitales. Harf ordenó preservar evidencias y asegurar respaldos. Cada servidor, factura y llamada contaban. El caso entró en una fase delicada: identificar beneficiarios finales y probar quién autorizó, facilitó u ocultó la operación durante años. En paralelo, la FGR integró carpetas por delincuencia organizada, lavado y uso de documentos falsos. Peritos reconstruyeron rutas, fechas y volúmenes para sostener acusaciones sólidas. Harf pidió no precipitar anuncios y blindar el expediente. Sabía que un error procesal podía derrumbar meses de trabajo y permitir fugas. El objetivo era evitar impugnaciones y asegurar sentencias firmes. Con el expediente creciendo surgieron presiones externas. Llamadas, mensajes y gestiones intentaron frenar aseguramientos. Harf cerró filas y reforzó el control de información. Nadie fuera del equipo tendría acceso. La instrucción fue clara: avanzar sin filtrar, documentar cada paso y sostener la cadena de custodia. El caso ya había tocado intereses poderosos y cualquier descuido podía volverse contra la investigación. Mientras tanto, las rutas quedaron bajo vigilancia permanente. Drones, retenes móviles y monitoreo satelital cerraron el paso a nuevos envíos. Harf ordenó revisar patios ferroviarios y carreteras secundarias. El mensaje era inequívoco: el flujo se había cortado. Sin combustible y sin dinero, la red comenzaba a asfixiarse, pero aún quedaban actores ocultos y decisiones por revelar que podían reactivar el esquema. En los análisis finales apareció un patrón común. Las mismas firmas avalaban importaciones, traslados y ventas. No era descuido, era coordinación. Harfuch ordenó citar a responsables y contrastar declaraciones. Cada contradicción sumaba. La investigación apuntaba a una red de validaciones cruzadas que normalizó lo ilegal y convirtió el contrabando en rutina administrativa durante años. Con el mapa completo, la Fiscalía comenzó a separar responsabilidades. Operadores, intermediarios y beneficiarios finales quedaron identificados. Harfuch insistió en no adelantar conclusiones públicas hasta cerrar amarras legales. El expediente debía resistir escrutinio y presión. La operación al predio fue el inicio. Lo decisivo sería probar quién diseñó, financió y protegió el esquema que drenó millones en diésel robado. A medida que el caso avanzaba, quedó claro que no se trataba de una célula aislada. El esquema se replicaba con pequeñas variaciones en otros puntos del país. Harf pidió identificar coincidencias operativas y tiempos. La meta era anticiparse y actuar antes de que movieran evidencias. El Estado buscaba recuperar control y enviar una señal. El contrabando empresarial también tendría consecuencias penales. Las diligencias revelaron que el éxito del esquema dependía de una cadena de omisiones. Inspecciones que nunca se hicieron, reportes incompletos y alertas ignoradas. Harf ordenó revisar responsabilidades administrativas y penales. No bastaba con detener operadores. Había que explicar por qué nadie vio lo evidente.
La investigación avanzó hacia despachos, oficinas públicas y firmas que validaron lo ilegal como si fuera rutina. Con cada hallazgo el caso ganaba peso. Informes periciales confirmaron volúmenes, tiempos y ganancias. Harfuch pidió consolidar pruebas técnicas para blindar acusaciones. El expediente ya no se sostenía en testimonios, sino en datos duros, GPS, registros fiscales, contratos y cruces financieros. El objetivo era llevar el asunto a juicio con una narrativa sólida e imposible de desmontar. Mientras se cerraban líneas de investigación, el impacto público crecía. El nombre de Miss Universo dejó de asociarse al glamour y comenzó a ligarse a combustibles robados y documentos falsos. Harf insistió en separar espectáculo de pruebas. La prioridad era judicializar con rigor y evitar juicios mediáticos que pudieran contaminar el proceso. El caso avanzaba con sigilo, pero el mensaje ya había cruzado fronteras. En el plano internacional, las autoridades comenzaron a intercambiar información. Rutas, buques y facturas coincidían con esquemas detectados en otros países. Harfuch pidió cooperación para rastrear empresas y cuentas fuera de México. El objetivo era cerrar salidas y evitar que el dinero se refugiara en el extranjero. La red había cruzado fronteras. La respuesta también debía hacerlo. Con la cooperación en marcha se detectaron movimientos sospechosos previos a la intervención, cuentas que se vaciaron, sociedades disueltas y activos transferidos a prisa. Harf ordenó asegurarlo y documentar lo que ya había salido. Cada rastro importaba. La investigación avanzaba contra el tiempo, consciente de que quienes se beneficiaron intentarían borrar huellas y reconstruir el esquema en otro punto. Los analistas concluyeron que el modelo no surgió de improviso. Requirió planeación, capital y protección prolongada. Harfuch pidió identificar a quienes facilitaron permisos, avalaron importaciones y omitieron revisiones. La red se sostuvo porque alguien decidió no ver. El expediente avanzó para determinar responsabilidades por acción y por omisión. La caída del predio abrió una grieta que podía arrastrar a muchos más. En los meses siguientes, el caso se convirtió en referencia interna, no por el volumen de diésel, sino por la ingeniería ilegal detrás. Harf insistió en documentar cada lección aprendida para cerrar vacíos legales. El objetivo era impedir que otros replicaran el esquema. La operación demostró que el contrabando había mutado. Ya no era artesanal. Era corporativo, financiero y silencioso. La operación marcó un antes y un después. Para las autoridades evidenció que combatir el contrabando exigía inteligencia, no solo fuerza. Harfuch subrayó que el Estado debía anticiparse a modelos complejos y seguir el dinero. La intervención en Querétaro fue la puerta de entrada a una investigación mayor que aún no terminaba. Lo descubierto confirmó que el combustible robado era solo el síntoma visible de una red profunda. Conforme se cerraban expedientes parciales, quedó claro que el caso no terminaría rápido. Las líneas abiertas apuntaban a nuevas empresas, más rutas y posibles prestanombres. Harf insistió en mantener el pulso firme y evitar prisas. Cada dato debía verificarse 2 veces. El objetivo final no era un golpe mediático, sino sentar precedentes y demostrar que incluso las redes más sofisticadas pueden ser desmanteladas. La investigación dejó una advertencia interna. Cuando el contrabando se viste de empresa, el daño se multiplica. Harfuch pidió reforzar controles, cruzar padrones y auditar importaciones con mayor rigor. El caso mostró cómo el crimen puede mimetizarse con trámites y sellos. Romper ese disfraz exigió paciencia, técnica y decisiones firmes. El mensaje era claro. La impunidad también se combate con método. A nivel operativo, la intervención se estudió como modelo. No hubo enfrentamientos ni filtraciones, solo precisión. Harf remarcó que el éxito estuvo en esperar el momento exacto. Cuando los camiones estaban por salir, la red quedó expuesta. La lección fue clara. Actuar tarde permite escapar. Actuar a tiempo revela todo. El caso de Querétaro confirmó que la inteligencia, bien usada, desarma imperios silenciosos.
Hoy, la investigación sigue abierta. Hay órdenes pendientes, rutas bajo revisión y empresas en la mira. Harf ha reiterado que no habrá excepciones ni tratos. Cada pieza identificada será llamada a cuentas. El caso descubierto una verdad incómoda. El contrabando moderno no solo roba combustible, roba confianza institucional. Y recuperar esa confianza exige llegar hasta el último responsable sin importar apellidos o influencias. El expediente creció con nuevas diligencias y cooperación interinstitucional. Cruces de información, auditorías y seguimientos financieros apuntaron a beneficiarios indirectos. Harf ordenó no cerrar líneas prematuramente y blindar cada prueba. El mensaje interno fue contundente. La investigación no se negocia. Mientras haya indicios, habrá acciones. La operación inicial destapó una trama que exigía tiempo, constancia y una respuesta integral del Estado. Con el paso de las semanas, el caso se convirtió en referencia de cómo atacar estructuras complejas. Harf destacó que seguir el rastro del dinero fue tan clave como asegurar el combustible. Cada factura, cada permiso y cada omisión contaron una historia. La operación demostró que detrás del contrabando empresarial hay planeación fría y redes amplias, pero también puntos débiles que bien identificados permiten desarmarlo pieza por pieza. El caso dejó una conclusión inevitable. El contrabando ya no es solo tomas clandestinas, es un negocio de cuello blanco. Harfuch cerró el mensaje con una promesa institucional. Cada red detectada será perseguida hasta el fondo. La intervención en Querétaro no fue un final, fue el inicio de una nueva etapa contra el robo de hidrocarburos, donde inteligencia, legalidad y constancia serán la clave para romper esquemas que parecían intocables.